Vamos a ver a continuación un punto muy importante del programa que es las atribuciones jurídicas, el régimen jurídico del pater familias en Roma. Siguiendo el clásico desarrollo de Fustel de Coulanges en la Ciudad Antigua, clasificamos los derechos del pater familia en tres grandes categorías. En primer lugar, el pater familias era el jefe de la religión doméstica, es decir, que tenía poderes que tenían su fundamento en la religión. En segundo lugar, distinguimos los derechos patrimoniales, es decir, el pater como único titular del patrimonio familiar que era indivisible. Y finalmente, las autoridades, las atribuciones del pater familias en materia disciplinaria para todos los que estaban sometidos a su potestad. Vamos a empezar con el primero de estos aspectos, que es la figura del pater familias entendida, asumida como jefe de la religión doméstica. Esto le daba una serie de atribuciones. En primer lugar, el pater tenía el derecho de reconocer o rechazar al hijo recién nacido, es decir, que a la familia solo se ingresaba en virtud de un acto de autoridad del pater, con su expreso consentimiento. Y el hecho de no ser reconocido por el pater, por lo tanto, implicaba que ese niño o niña no ingresaba en la familia. La familia se entendía como una especie de círculo sagrado al que solo se podía acceder por la decisión del pater familias. En segundo lugar, el pater, en cuanto jefe de la religión doméstica, tenía el derecho de repudiar a su mujer por dos causas: la esterilidad o el adulterio. La esterilidad, que se entendía únicamente podía ser provocada por la mujer, se asumía que era conveniente el mantenimiento de la familia a lo largo de las generaciones, y entonces la esterilidad era un obstáculo a esa continuidad y a ese progreso de la familia a lo largo de las generaciones, y por ende daba el derecho al repudio. Y lo mismo con el adulterio, porque se entendía que la pureza familiar se tenía que mantener inalterada a lo largo del tiempo, y el adulterio implicaba en ese sentido un peligro. En tercer término, el pater familias tenía el derecho de casar a su hija sin el consentimiento de ella y casar a su hijo. En cuarto lugar, el pater tenía el derecho de emancipar al hijo de familia, es decir, de excluirlo del seno familiar. En quinto lugar, el pater tenía el derecho de adoptar, es decir, hacer ingresar a un extraño en la familia, como así ingresar al hijo por un acto de autoridad. Lo mismo sucedía con respecto a un extraño. En este caso era por la vía de la adopción. En sexto lugar, el pater familias tenía el derecho de designar en víspera de su muerte tutor para su mujer y para sus hijos. Y redondeando este primer cúmulo de facultades como jefe de la religión doméstica, el pater familias tenía el derecho de quedarse con los hijos en caso de divorcio. En lo que tiene que ver, y pasamos al segundo plano, a la segunda categoría de derechos, el pater familias era el único dueño, el titular de todos los bienes de la familia. El patrimonio, es decir, el conjunto de los bienes de la familia, era indivisible y se entendía que pertenecía a los antepasados y a los descendientes, y la tarea actual, la tarea presente del pater familias era gestionar esa fortuna familiar de la mejor manera para conservarla e incrementarla. Todos los frutos del trabajo eran de propiedad exclusiva del pater familias. En principio, ni la mujer ni los hijos podían adquirir. Esto luego fue variando en la medida en que el derecho romano evolucionó y se le otorgó al hijo de familia la posibilidad de administrar algunos bienes, lo que se denominaba el peculio. Pero en principio, y la regla es que todo lo generado por el trabajo familiar pasaba a la propiedad del pater familias. Dentro de estas facultades de tipo económico, el pater familias tenía la posibilidad de vender a su hijo, porque se partía de la base que los brazos, es decir, la capacidad productiva del hijo, eran un bien y eran, por lo tanto, una fuente de ingresos familiares. Y en la medida en que el pater era el dueño de todos los bienes de la familia, era él el que debía comparecer a la justicia en cualquier situación que involucrara una cuestión, un litigio sobre los bienes. En tercer lugar, el pater familias era el jefe del hogar. Era algo así como un juez para su mujer y sus hijos. Esos poderes disciplinarios en principio fueron ilimitados, es decir, que el pater familias tenía la potestad de ejercer la autoridad dentro de su hogar, que se consideraba un recinto sagrado.
e incluso esto implicaba el derecho de vida o muerte para su mujer y eventualmente sus hijos. Con el correr del tiempo, estos poderes se fueron atenuando. Yo diría que hubo dos factores en ese sentido que fueron claves en la moderación del rigor de los poderes disciplinarios del paterfamilias. En primer lugar, hay que mencionar la irrupción, la aparición del cristianismo en Roma. El cristianismo, entre otros principios, tiene consigo la idea de la piedad, pietas en latín, la idea de la piedad que hacía de alguna manera un contrapeso a ese rigor, a ese poder ilimitado del paterfamilias. El pater, en los primeros siglos de Roma, podía, como les dije, ejercer ese derecho en forma ilimitada, solo con un último límite que era, y un único límite que era la autoridad de la ciudad. Es decir, el pater debía responder ante sus pares, ante la ciudad, en el caso de un ejercicio abusivo o arbitrario de los poderes disciplinarios en el hogar. Se partía de la base que era bueno que el paterfamilias hiciera lo necesario en todos los planos para el progreso familiar. Y si un pater ejercía en mala forma esos poderes, se entendía que estaba yendo más allá de la propia ley romana. Y entonces él mismo podía estar sometido al juicio de sus pares. Y el otro concepto, la otra idea que fue contribuyendo a mitigar la dureza de los poderes disciplinarios del paterfamilias en el hogar, fue una doctrina filosófica, el estoicismo, que llegó a Roma, habiendo nacido la misma en Grecia. Recuerden que Grecia pasó a ser provincia romana en el siglo II a.C. y toda la influencia filosófica fue muy importante. Allí el estoicismo planteaba de alguna manera la idea de la igualdad del género humano. Para los primeros estoicos, el fundamento de la igualdad radicaba en la posesión del logos, la razón que iguala a los seres humanos, incluyendo a los esclavos. En Roma, esta idea de a poco se fue extendiendo y también tuvo ese efecto de moderación de los rigores de la autoridad paterna. Es decir, lo que aprovechó tanto a la mujer y a los hijos también fue beneficioso en última instancia para los esclavos, porque se pasó a asumir lentamente, pero finalmente de forma definitiva, que los esclavos son también seres humanos, lo que en principio no era aceptado porque se veía en ellos solamente un bien, un objeto de producción. En un video siguiente vamos a ver justamente cuál era la condición jurídica del esclavo.